Mm, Ya. Muy buen día, químico farmacéutico Joao Rodríguez Lindado. Nosotros somos el grupo número 10 y el día de hoy vamos a presentar el caso práctico número 2. Los integrantes son Villegas Chávez Jexy Madeline, Yagual Magallanes Damaris Melina, Vince Almagro Joseph Arturo, Vergara Vergara Tiffany Margelli, Shingrid Neira Génesis Nicole y quien les habla Vera Suárez Marcia Jimena. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Antonio de Jesús Brito Monar, médico de profesión con estudios de posgrado como Magíster en Gerencia en Salud y Magíster en Salud Ocupacional. Su amplia formación sin duda nos ayudará a enriquecer esta conversación. Le doy la bienvenida, doctor, y muchas gracias por poder acompañarnos. A continuación, le voy a hacer la presentación del caso que básicamente es un paciente masculino de 25 años, el cual sufre un accidente automovilístico y necesita una transfusión de sangre de forma inmediata. Antes de proceder, se realiza una prueba de tipificación sanguínea rápida y arroja los siguientes resultados. Su sangre obtiene una aglutinación con el antígeno A. Su sangre no aglutina con el antígeno B, pero también aglutina con el antígeno D, RH. Bueno, voy a proceder con lo que es la encuesta. Inicialmente, en una prueba de tipificación sanguínea, si se observa aglutinación con los reactivos antígeno A y el antígeno D, pero no con el antígeno B, ¿cuál es el grupo sanguíneo del paciente? ¿Y cómo influye este resultado en la elección del tipo de sangre la cual se le puede transfundir? ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Gracias por invitarme, ¿no? Entonces, según el caso, refiere que aglutina con el antígeno A y con el antígeno D, pero no con el B. Significa que el paciente es A positivo, porque el antígeno A significa que tiene grupo sanguíneo A, el antígeno D es el Rexius, el RH positivo, y como no aglutina con el B, significa que queda en cero. Entonces sería A positivo el paciente. Esto determinaría para la transfusión de sangre que él necesite ser transfundido con sangre del mismo tipo, A positivo. Sería lo más conveniente y lo más óptimo. Claro. Y en una situación crítica o de emergencia, ¿qué tipo de sangre se le pueden administrar y que sea de forma segura a un paciente con este tipo de grupo sanguíneo? Ya, en una situación de emergencia, bueno, aquí tenemos nuestro examen previo en el cual determinamos que era del grupo A positivo y necesitaría del grupo A positivo. Pero como sabemos y ustedes ya han estudiado los grupos sanguíneos, hay grupos que nos permitirían, a falta del A positivo, pasarle al paciente sangre, ¿no? En este caso, el grupo O son donantes. Como es positivo, podríamos transfundirle O positivo y no habría un problema mayor porque el grupo O es donante universal. ¿Sí? Entonces, en una situación de emergencia en la cual viene el paciente, está con un choque hipovolémico, se está desangrando, vemos que tiene hemoglobina de 4 y necesitamos transfundirle sangre, así rápido, que bueno, siempre habrá un grupo sanguíneo para hacerlo, pero no tenemos, pongamos el caso excepcional, no tenemos en ese momento para hacer grupo sanguíneo, pero sí tenemos sangre. ¿Qué sangre le vamos a poner? El donante universal. Como no sabemos si es RH positivo o negativo, ahí tendríamos que usar O negativo, porque ese sería el donante universal, porque no tiene ningún factor. Entonces, esa podríamos transfundir. Ahora, si no tenemos sangre en nuestro banco, no tenemos nada y necesitamos en una situación de emergencia transfundirle, nosotros tendríamos que usar expansores plasmáticos, ¿no? Tendríamos que usar cloruro de sodio, lactato o coloides para tratar de reponer esa volemia, ¿sí? Pero lo más primordial es la transfusión sanguínea de acuerdo al grupo que hemos obtenido. Ya. Y si en caso no se dispone inmediatamente
de la sangre exactamente compatible, ¿cuál es el protocolo o plan de acción que se suele seguir el equipo médico en estos casos? Pues, Ya, como les dije, si no tenemos la sangre compatible, no tenemos ni siquiera sangre. Un hospital básico de aquí de Santa Elena, no tenemos sangre. Los hospitales, el único que tiene sangre es el Ivor y Panchana y clínicas privadas La Granados, ¿no? Entonces, si no tenemos sangre, necesitamos un protocolo, les dije, hay que usar expansores plasmáticos, ¿no? Hay que aumentar la volemia con líquidos. Principalmente podrían ser los coloides, que los fusides, que son tipos gelatinosos, son un poquito más espesos y pueden expandir un poquito más el volumen plasmático. Si no tenemos eso, lo que nos toca es lactato o cloruro, ¿ya? Solo lo que va a hacer es aumentar el volumen que circula por las arterias, más no va a trasladar oxígeno, más no va a ayudar a nutrir a las células ni a los tejidos, ¿sí? Porque si está demasiado chocado el paciente con un choque polémico, así le pongamos líquido, no vamos a reponer su cuadro porque necesariamente necesitamos fundir sangre. ¿Sí? No hay otra situación. Necesitamos poner glóbulos rojos concentrados para trasladar lo que es la oxigenación a través de los glóbulos rojos a los tejidos. Si no, va a empezar a haber ya fallo multiorgánico. listo. ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias clínicas de administrar sangre incompatible, especialmente en un contexto de trauma o de acción rápida como lo es este caso? Ya, las consecuencias clínicas, si nosotros ponemos una sangre que no es compatible, es como que estuviéramos poniendo antígenos. La sangre tiene antígenos, pues los grupos sanguíneos son a base de antígenos. Entonces, si nosotros somos, en este caso, A positivo y le estamos poniendo una sangre B positiva, es un antígeno B que tiene, va a producir una reacción adversa, va a producir incompatibilidad a esa transfusión, puede presentar una reacción hemolítica aguda en la cual se va a destruir esos glóbulos rojos que hemos transfundido, van a empezar a destruirse porque el cuerpo los va a catalogar como agentes extraños y va a tratar de destruirlos. Va a presentar síntomas, ¿no? Cuando vemos una reacción de incompatibilidad, como cuando ustedes les produce alergia a cualquier medicamento, cualquier alimento, van a presentar fiebre, escalofrío, hipotensión, puede presentarse eritema, ¿sí? Eh, Pueden botar sangre por la orina, que se llama hemoglobinuria con hemoglobina en orina y puede llegar también al fallo renal, ¿sí? Porque todo eso va a afectar como un ente extraño a nuestro órgano y va a presentar esa sintomatología. Podemos llegar a la coagulación también. Existe una patología que se llama el SIC, que es la coagulación intravascular diseminada, en la cual toda esa sangre empezó a destruirse y se forman coágulos. Coágulos, coágulos, coágulos a nivel sanguíneo que pueden tapar arterias cardíacas, arterias coronarias, arterias del cerebro. ¿Ya? Y por ende, como se empiezan a destruir los glóbulos rojos, sigue descendiendo el volumen sanguíneo, la volemia, y va a presentar el choque hipovolémico, que se complica con el cuadro que ya tiene ese paciente de un accidente grave de tránsito. Puede que en ese accidente haya tenido ruptura hepática, ruptura esplénica, ruptura de un vaso sanguíneo grande, ¿ya? Entonces, órganos que sangran mucho. Entonces, así le estemos transfundiendo sangre o líquido sigue sangrando como llave abierta por el órgano o la estructura que tuvo la lesión. Muchísimas gracias, doctor. Esas fueron las preguntas en base a lo que era el caso práctico. A continuación, sí le voy a pedir unos consejos que nos van a ayudar para nuestra formación como futuros profesionales. Y una de esas es, desde su experiencia, ¿qué aspectos considera usted fundamentales que un estudiante de ciencias de la salud debe comprender sobre el sistema ABO y el factor RH? Ya, lo principal para una persona de la salud y estudiante de cualquier área de la salud en lo que es relativo a los grupos sanguíneos es saber la tabla de compatibilidad, ¿no? ¿Qué grupo sanguíneo es receptor universal? ¿Qué grupo sanguíneo es donante universal? ¿Qué grupo sanguíneo nosotros podemos transfundirle a tal o cual persona que tenga otro grupo, ¿no? Para eso es la tabla. Hay una tablita en la cual dice, nosotros podemos transfundir, si es A positivo, A positivo, si es B positivo, B positivo, si es negativo, B negativo, ¿no? Entonces, por eso tenemos el receptor universal, sería el AB.
porque tiene todos los antígenos. Él puede recibir de todos, puede recibir del A, puede recibir del B, puede recibir del O. Y el donante universal es el O negativo, porque él no tiene ningún antígeno. Entonces, él también puede donarle a todos porque no va a producir ninguna reacción alérgica porque no está enviando antígenos de nada. ¿Sí? En cambio, si al O nosotros le donamos A o le donamos B o le donamos AB, vamos a producir incompatibilidad. Por eso, el donante universal, el O, y el receptor universal, el AB en esto de lo que es la experiencia en el sistema AB o IRH. Y el RH sería como que otro factor o grupo sanguíneo, porque nos da si es positivo o negativo el factor Rexius. Entonces también eso, a un positivo, perdón, a un negativo RH no le podemos transfundir sangre RH positiva porque también va a producir una reacción de antígeno y va a empezar a presentar incompatibilidad. A diferencia que a un RH positivo sí le podemos transfundir RH negativo porque el RH negativo no tiene el antígeno y no le va a pasar nada. ¿Comprendido eso? Sí, doctor. Ahora, ¿qué medidas o recomendaciones considera usted que son claves para poder evitar errores en la identificación del grupo sanguíneo o en la selección del tipo de sangre para realizar una transfusión? Ya. Entonces, las medidas para evitar los errores, siempre realizar el examen del grupo sanguíneo cuando tenemos una muestra de sangre. Si tenemos duda, igual verificar las sustancias con las que vamos a hacer los reactivos que estén con fecha de caducidad buena. Y si aún tiene dudas, puede usted hacer doble verificación. O sea, solo es una gotita, pues nos ponen la muestra, le ponen una gotita, le sale dudoso, lo puede comprobar nuevamente y trata de hacer la verificación. Siempre etiquetar, por ejemplo, este paciente es tal grupo sanguíneo, lo etiquetamos y la sangre que nosotros vamos a mandarle también debe ir etiquetada sangre o positivo, negativo, bueno, cualquier grupo sanguíneo que va, para que haya un correcto dato en la sangre, ¿no? Y los datos de la muestra del paciente también. Por eso que cuando hacen las transfusiones sanguíneas en los hospitales, siempre le piden, eso tiene dos etiquetas, una que va pegada en el papel de hojita de transfusión y otra va pegada ahí en la historia clínica del paciente que le transfundieron una sangre de tal o cual grupo sanguíneo y a tal hora. Sí, eso lo piden cuando verifican la fundita vacía que tenga esas etiquetas que diga que le han transfundido esa sangre. Sí, eso. Y también nunca suponer, es que fulanito me dijo que es O positivo, pero a veces los pacientes tienen dudas y no saben, están confundidos y le hacen el examen y salió que era A negativo, pero él siempre pensó que era O positivo. Entonces también nunca suponer que el paciente tenga tal o cual grupo sanguíneo, a menos que tenga un carnet que diga de la Cruz Roja, sí, tiene un carnet que dice O positivo, bueno, hasta ahí. Pero si no, rapidito le hacen la prueba, esos son dos gotas y ya determinan, ¿no? Claro, entendido, doctor. Ahora sí, para poder terminar, ¿qué consejos le daría usted a los futuros profesionales de la salud sobre cómo actuar con seguridad y rapidez ante una situación crítica donde se debe decidir una transfusión urgente? Ya, como les dije en preguntas anteriores, siempre el personal de salud es el que debe mantener la calma, no puede alterarse porque si se altera así como en las exposiciones, se les borra el chic y sabiéndolo se olvidan de lo que tienen que decir. Entonces mantienen la calma, siguen los protocolos que ya están establecidos, eh, eh, conocen la cadena de decisión, quién autoriza la salida de sangre, ¿no? En el hospital siempre, por ejemplo, en el hospital Liborio hay un banco de sangre que hay que mandar la solicitud con los datos de la hemoglobina y el hematocrito del paciente y ellos mandan la sangre. Entonces, eso, siempre saber qué grupo sanguíneo es el paciente para transfundirle el mismo grupo sanguíneo al paciente. Pero si no tenemos, buscaremos al donante universal, que es el O negativo, para tratar de transfundir si es de emergencia. ¿Ya? Entonces, siempre hay que valorar los signos vitales previo a la transfusión, durante la transfusión y valorar reacciones transfusionales posteriores, ¿no? Puede que sea un mismo grupo sanguíneo y todo, pero como es sangre
de otra persona va a producir algún tipo de alteración en lo que es reacciones adversas. Por eso que uno trata de precautelar eso y en ocasiones antes de transfundirle le pone una dexametasona, un corticoide, un antihistamínico, para que si presenta una reacción sea en menor medida. ¿Sí? Y como todos sabemos, conocer esto de aquí puede salvar la vida de cualquier persona a nivel hospitalario y debemos estar preparados para eso. De verdad estamos muy agradecidos con usted por habernos brindado este momento y por realizarle la entrevista. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga una muy linda noche. Nada. Ya, listo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor. Nos salvó la vida. Ya, eso vale un ceviche. Cuando me vea